Estamos muy cerca de llegar al final de esta gran historia de Chespirito sin querer queriendo. Y es que el episodio 7 fue simplemente cine. Tuvimos momentos bastante nostálgicos, drama, tensiones, referencia tras referencia y por supuesto chisme. Y es que este episodio sin duda ha sido uno de mis preferidos hasta ahora. Así que si quieres saber absolutamente todo lo que no viste, curiosidades, referencias, hechos reales, mentiras y toditita las cosas que hay detrás de este penúltimo episodio, pues síganme los buenos. Yo soy tu amigo Alex y entremos juntos al barril del dragón. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Este penúltimo episodio número 7 lleva como nombre Con melón o con sandía, lo que significa que Chespirito tendrá que elegir entre dos opciones, quedarse con Graciela o con Margarita. Una decisión que será la narrativa de todo este capítulo número 7. Pero calma, que no panda el cúnico, poco a poco llegaremos a eso. El capítulo comienza con Graciela analizando la situación que vivió al final del episodio anterior, cuando fue a la fiesta que Azcárraga le organizó a Chespirito. Pero si recuerdan, fue en este momento cuando Graciela se daría cuenta que su marido ya no era el mismo de antes. Ahora tenía una gran fama y personas que poco a poco hacían que se alejara de su familia. Chespirito llega a su casa después de la fiesta y platica con Graciela de lo ocurrido. Graciela le dice que su mundo y el de ella ya no tienen nada que ver, por lo que una cosa está clara: el matrimonio de Chespirito nunca volverá a ser el mismo. Vemos la introducción de la serie que en videos anteriores ya hemos analizado, así que ve a verlos. 1977. Chespirito está escribiendo nuevas ideas para su programa, pero hay un bloqueo creativo. Pero poco a poco las ideas comienzan a surgir y vemos la aparición de varias de ellas, representadas con los personajes más populares de la vecindad del Chavo, como obviamente el Chavo, la Chilindrina, Don Ramón y Kiko. Pero toda esta inspiración es interrumpida por Graciela, la cual le dice a Chespirito que le compró galletas a unas monjas. Pero esta interrupción molesta bastante a Chespirito, cosa que lleva a que todavía se afecte más el matrimonio de ambos, ya que no es el mismo Chespirito que veíamos en los capítulos anteriores, en donde la inspiración para las ideas de sus programas surgían de la mano con el amor que le tenía a su familia, los cuales siempre lo estaban acompañando, ya que ahora el Roberto que vemos se aparta para escribir sus guiones, y en los pequeños momentos que tiene con su familia siempre comienzan a surgir este tipo de conflictos. Pasamos a ver la grabación de un capítulo del Chavo del 8, más exactamente el de la alcancía, que sí existió en la vida real y que realmente sí ocurrió en 1977, y toda esta escena es una recreación casi perfecta a una escena real de dicho episodio. Pero unos pequeños detalles que no afectan en lo más mínimo hacen que no sea exactamente igual a la del programa original. Y si te preguntas cuáles son, pues te los cuento. Para comenzar, la vestimenta de los personajes es la correcta. El señor Barriga trae su camisa naranja, al igual que del capítulo original, y la Chilindrina viste de color verde. Pero en la escena original, el señor Barriga trae puesto un casco de fútbol americano, para así protegerse de los golpes con los que el Chavo del 8 siempre lo recibe. Y además la Chilindrina debería traer puesto su suéter verde. Pero bueno, la verdad es que me gustó bastante esta escena, y es que agárrense porque aún se va a poner mucho mejor este capítulo. Chespirito interrumpe la grabación del episodio debido a que Edgar Vivar arroja de frente la alcancía de Kiko, pero la idea que tenía escrita Chespirito es que la tendrá que aventar de espaldas, por lo que se tendrá que repetir esta escena. Esto es un guiño a lo que ocurrió en el episodio de la vida real, y es que en efecto, el señor Barriga se aventó la alcancía de espaldas en el episodio original de 1977. Pero toda esta bonita recreación de este episodio acaba cuando es interrumpida por Marcos Barragán, el cual se encuentra molesto de que se estén reciclando sketches viejos de los programas, diciendo que hay una crisis de creatividad. Y pues esto en la vida real es totalmente cierto, pues Chespirito acostumbraba a repetir los guiones, pero ahora con pequeñas modificaciones para así mejorarlos. En la serie se supone que estamos en 1977, y hasta ahora Kiko se dio cuenta que están reciclando guiones. Pues en la vida real el Chavo del 8 aparece en 1971, y a partir de 1973 en adelante se comenzarían a repetir guiones y situaciones en el programa. Y si se lo preguntan, ¿por qué Kiko en la serie se queja durante la recreación de este capítulo de la alcancía? Pues es porque en la vida real, en 1974, ya habíamos tenido un episodio con esta trama y guión. ¿Lo recuerdas? Pero si quieres saber todo acerca de los refritos de Chespirito, tengo un video perfecto para ti en el canal, así que te invito a que vayas a verlo. Pero ante la negatividad de Marcos Barragán, sale en defensa de Chespirito Margarita Florinda Mesa, la cual dice que cada vez que Chespirito reescribe una escena, o sea que vuelve a usar el mismo guión, lo hace para pulir los capítulos y los personajes, además de que Chespirito es quien escribe todo él solo. Y aunque evidentemente Maggie es la gran antagonista de la historia, aquí tengo que darle la razón. ¿Qué?
calma, calma. En la vida real, pues Chespirito era el único escritor de sus programas, muy contrario a lo que ocurría y ocurre con otras producciones, en donde hay un grupo creativo. Y en efecto, muchas veces que Chespirito reutilizaba un guión era para mejorarlo y agregarle más cosas que lo volvieran aún más emblemático. Bueno, esto por lo menos considero que fue en los años 70, ya que en los años 80 en adelante, pues sí es cierto que agregaba cosas que hacía muy llamativos y novedosos los capítulos, pero irónicamente ya había perdido a dos de sus actores clave para el éxito del programa, Carlos Villagrán y Ramón Valdés. Pues por lo que el guión en algunos casos pues se iba mejorando, pero las actuaciones y gracia del programa cada vez iban disminuyendo. Y ahora sí, fin del momento en el que apoyo a Maggie. Pues lo siguiente que vemos es como poco a poco se comienza a meter con los demás miembros del elenco, siendo evidente que ha comenzado a atribuirse puestos que no le corresponden, llegando en algunos momentos a parecer más la directora del programa que el mismo Chespirito y Segoviano. Como una curiosidad, en videos anteriores me he quejado mucho de que el gorro de la bruja del 71 lo han puesto en color rosa, cosa que no coincide con la época que se está representando, ya que debería ser de color azul. Y en esta escena sí trae el gorro en color azul, tal y como debe de ser. Así que no entiendo por qué los errores en los episodios anteriores, ya que pues sí tenían el gorro en color azul. Supongo que se le chispoteó. Lo siguiente que vemos es al elenco en los camerinos después de la grabación del programa, en donde se quejan de las actitudes de Margarita. María Antonieta dice que si las cosas siguen así, Roberto va a terminar siendo manipulado, algo que pues en la vida real pues sí pasó, ¿verdad? De alguna u otra forma. En esta escena los actores del elenco tienen claras posturas. María Antonieta de las Nieves está en contra de Margarita y Rubén Aguirre la defiende, diciendo que Roberto la podrá controlar. Y pues en la vida real Rubén Aguirre hasta sus últimos días siempre estuvo del lado de Florinda. Eso sí, resaltando alguno u otro error que tuvo, pero a fin de cuentas siempre la defendía. Y así, Ramón Valdés dice que es una bruja que los va a hundir a todos. ¿Y pues qué tiene esto de importante? Pues no mucho realmente, pero es curioso cómo en la vida real Florinda Mesa llegó a intentar manchar el legado de Ramón Valdés diciendo que era adicto a varias sustancias. Diciendo todo esto cuando Ramón Valdés ya no podía defenderse, pues llevaba ya varios años muerto. Pero eso sí, el Ramón Valdés de la serie no olvida, y es que cada vez que puede se la cobra. Horacio Gómez Bolaños le dice a Chespirito que harán una gira por Sudamérica, pero son interrumpidos por Margarita y Enrique Segoviano Mariano, los cuales al enterarse se emocionan bastante. Pero, hey, tú no te emociones tanto, Enrique, porque lo que pasará en ese viaje no creo que te vaya a gustar mucho. Pero calma, calma, apenas vamos para allá. Chespirito invita a su esposa Graciela a la gira, y mientras hace esto, escuchamos a Chespirito cantar la canción de Taca la Petaca o la Sotaca, depende cómo la conozcas. Y es que esta fue escrita para la película de Capolina Speedy González, de 1970, y Chespirito la volverá a utilizar en 1975, para el querido episodio del Chapulín Colorado titulado La romántica historia de Julio y Rumieta. ¿La recuerdas? Déjame saberlo en los comentarios. Pero Graciela rechaza la invitación para acompañar a Roberto a la gira, algo de lo que seguramente se va a arrepentir. En la vida real pues era muy difícil que Graciela y sus hijos acompañaran a Chespirito, pues el tiempo de las giras eran de más de 3 semanas, y llevarlos con él implicaba que se atrasaran con sus estudios y las actividades de su vida cotidiana. Chespirito le comenta a Enrique Segoviano que ya preparó todo para la gira, y que le va a dejar 4 libretos, para cuando todo el elenco regrese, y toda la producción ya deba estar lista. Pero a Segoviano se le borra la sonrisa, ya que se entera que él no va a ir a la gira, debido a que por el bien del programa él tiene que quedarse a producir y dirigir las ideas de Chespirito que tiene para cuando regresen. Las giras del elenco son representadas por esta escena, en donde mientras vemos al elenco, también podemos leer varias recreaciones de diferentes medios de comunicación que anunciaban el gran éxito que estaba teniendo Chespirito, con sus programas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, además de cómo poco a poco fue llegando a más y más países, convirtiéndose en muchos de ellos en un completo éxito instantáneo. Pero esta escena breve que representa las giras, pues tiene algunos pequeños errores, que ya saben que en este canal casi no nos gustan, ¿verdad? Para comenzar, durante estas giras de alrededor de 1977, el personaje de Godínez no aparecía. Horacio Gómez Bolaños, como te lo conté en el video anterior, era encargado de los negocios que tuvieran que ver con los programas de su hermano Chespirito, por lo que siempre suele estar presente en las giras, pero por lo menos en las que representa la serie no tendría por qué aparecer con el personaje de Godínez. Además, la ropa del personaje pertenece a la que usaría el personaje original alrededor de 1982, cuando ni Kiko ni Ramón Valdés ya eran parte del elenco, lo que sí convierte esto en un error para los más locos de las curiosidades como yo. Eso sí, ya en las giras posteriores a la salida de Ramón Valdés y Kiko del elenco, Godínez sí sería agregado. El elenco de Chespirito daría una presentación en el país de Chile, algo que sí pasó en la vida real,
y que si eres seguidor del canal desde hace tiempo ya has escuchado 1.000.000 de veces que te lo diga. Vemos imágenes reales de la llegada del elenco de Chespirito a Chile, y es que en la vida real la llegada del elenco fue toda una locura, pues ese día el país se unía en una completa alegría, pues el fenómeno del elenco del Chavo del Ocho había llegado. Chespirito está en su cuarto del hotel, algo pensativo, por lo que le marca a Graciela, pero para la mala suerte de Graciela, no contesta. Pero otra llamada entra, pero no es Graciela, sino Margarita, la cual poco a poco comienza a coquetearle a Roberto. Pero eso sí, él tampoco se queda atrás, pues se convierte en todo un Romeo. El coqueteo no tan sutil comienza con un jueguito, en donde Margarita está pidiéndole el número de algunos famosos a Roberto. Mientras vemos todo esto, escuchamos a Florinda mencionar a Robert Redford, lo cual tiene bastante sentido, pues durante esa época él era uno de los actores más reconocidos y populares del cine estadounidense. También durante esta plática se menciona a Carlos Reynoso, quien fue un futbolista chileno de los años 70, que fue jugador del gran equipo del que Chespirito fue seguidor gran parte de su vida, el América, y que por cierto este jugador llegó a ser mencionado dentro del programa del Chavo del Ocho. También se menciona a Tintán, uno de los más famosos actores, cantantes y comediantes mexicanos, súper reconocido por su personaje del Pachuco, y su estilo único que combinaba el humor, la música y la actuación, y que por cierto era hermano en la vida real de Ramón Valdés, Don Ramón. Todo el elenco está reunido en el hotel celebrando el éxito de sus presentaciones en Chile, e incluso vemos algunos bailando, aunque acá entre nos, los que realmente saldrán bailados serán Segoviano y Graciela desde México. Pero bueno. Durante esta reunión, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, se queja del escenario en medio del campo, mientras que Ramón Valdés dice que en la primera escena hacia el escenario casi le da un infarto. Todos estos diálogos son una referencia a hechos reales, pues el escenario para sus presentaciones en el Estadio Nacional de Chile realmente estaba en el centro, y para llegar a él, los actores tuvieron que llegar corriendo. E incluso en la vida real, Ramón Valdés evidenció su cansancio con su humor tan característico. Pero después de todo esto escuchamos a Angelina Fernández decir que la última vez que vio a tanta gente corriendo junta fue en su país. Y es que si recordamos, Angelina Fernández era española, y es que llegó a México huyendo de la situación política en España durante los años 30 y 40. Específicamente estaba huyendo de la dictadura de Francisco Franco, en donde tras combatir en la Guerra Civil Española, su vida corrió gran peligro, por lo que decidió buscar refugio en México. Todo el elenco poco a poco se comienza a despedir y podemos escuchar cómo lo van haciendo cantando y diciendo buenas noches vecindad, al ritmo de la canción Qué bonita vecindad, obvia referencia a la canción escrita por Chespirito, que ya vimos en el video anterior. El elenco se despide, o bueno, casi todos, ya que algunos continúan con el festejo. Pero será cuestión de tiempo para que cada vez el grupo vaya haciéndose menor. Pero chanfle, una llamada entra al cuarto de Chespirito, y ahora sí era Graciela. Pero pues Chespirito está ahora ocupado en otras cosas. Cada vez quedan menos en el festejo, Chespirito, Florinda y Ramón Valdés, el cual siempre tuvo pegue, Pero ya son altas horas de la noche y ha llegado el momento de que Ramón Valdés también se vaya a descansar. Ramón Valdés dice que se va porque mañana juega temprano el Necaxa, y por lo tanto hay que madrugar. Y pues yo creo que ya sí se le habían pasado los tragos, porque al parecer se le olvidó que estaba en Chile. Y no entiendo por qué transmitirían un juego del Necaxa en los canales de por allá. Claro, al menos que el partido tuviera algo que ver con un equipo de por allá. Pero ya sería mucha coincidencia, ¿no creen? Florinda y Chespirito se quedan solos, y después de varios momentos de coqueteo, terminan bailando. Baile en el que Chespirito le dice a Florinda que tiene hambre de besos, y ella, nada tonta, le dice que la bese a ella. Toda esta escena está sacada de varias anécdotas contadas por Florinda Mesa y Chespirito, en donde tal cual como lo vimos en la serie, todo comenzó por el hambre de los besos. Y pues aprovechando que estamos en Chile, pues las cosas se pondrán todavía mucho más picantes. Creo que necesitaremos más toallas. Todo esto está ocurriendo de forma secreta, pero dejará de serlo cuando María Antonieta de las Nieves descubra que Roberto y Margarita pasaron la noche juntos. Este momento está sacado de la autobiografía de María Antonieta, Había una vez una niña en una vecindad. Y efectivamente, sin querer queriendo, descubriría el secreto de estos dos durante la gira por Chile. Ya de regreso a México, no queda duda que Chespirito es el sostén de la familia. Y hablando de esto, Mila, la chica que les ayuda en la casa, a Chespirito y a Graciela, encuentra un motivo para pensar mal de Chespirito. Pero vamos con calma, pues Chespirito se encuentra con Segoviano, pero evita tener mucha plática con este, ya que esto es algo incómodo para Chespirito, por todo lo que había pasado en el viaje por Chile. Pero eso sí, Segoviano siempre como todo un caballero. ¿Me creerán que hasta por ahí dicen que hasta compartía la mesa con cualquiera?
Mientras ocurre todo esto, Carlos Villagrán evidencia que se ha dado cuenta que el personaje de Kiko es uno de los personajes más queridos de la vecindad, ya que en la vida real, el personaje que más ovaciones recibiría durante la visita del elenco por Chile sería el de Kiko, por lo que en la serie se muestra que propone que le den su propio programa, para así aprovechar el éxito que está teniendo Kiko. Esto obviamente referenciando a los programas que sí vendrían después de su salida del elenco del Chavo del Ocho, pero los que nunca pudo levantar. La familia de Chespirito se encuentra jugando cartas, pero su hija Graciela les va a dar un anuncio, y es que a finales de año Raúl y ella se van a casar. Anuncio que lleva a Graciela, la mamá, a dar una reflexión sobre lo que significa el matrimonio, que es crecer con la persona que amas hasta que la muerte los separe, o hasta que la mesa los separe, ¿no? También. Esto es algo que resuena mucho en Chespirito, pues él sabe que no es nada correcto lo que está ocurriendo. Pasamos a ver un recuerdo de cómo era su matrimonio años atrás, en donde todo parecía ser perfecto. Todo esto mientras pinta a Graciela. Y es que en la vida real Chespirito era un gran pintor, y es que heredó el talento de su padre. Pues Roberto, además de todos los talentos evidentes, también tenía muchos otros ocultos, como por ejemplo la pintura. Pero bueno, las cosas han cambiado, y no para bien. Y sí, ahora pasamos a la otra reunión con la otra mesa. Pues Chespirito se encuentra con Florinda, hablando de lo que pasó durante la gira por Chile, pero es evidente que él se encuentra más preocupado que ella. En la vida real, el primer beso de Chespirito con Florinda, del que sabemos, se dio el 12 de octubre, por lo que tiene toda lógica que durante estas conversaciones, tras el regreso del elenco por un largo tiempo, veamos un árbol de Navidad, ubicándonos a finales de año, y dando pie a lo que veremos después, ya que vemos a Graciela junto con la chica que la ayuda guardando los adornos de la Navidad. Pero también será aquí cuando ella le revela a Graciela lo que encontró varios días atrás. Pasamos a ver la grabación de un sketch del Chapulín Colorado, en donde vemos cómo tras un golpe del chipote chillón, escuchamos la clásica campana que también escuchábamos en el Chavo del Ocho. Y no solo la escuchamos, ya que aquí también la vemos, pues en la vida real los efectos de sonido tenían que realizarse al momento, tal cual como lo vemos en esta escena. Margarita está vestida como la menina, personaje real del Chapulín Colorado, ya que ella siempre solía acompañar a los más mafiosos. Pero bueno, lo importante es que Chespirito les anuncia que el viaje a Acapulco para grabar El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado ya está confirmado, por lo que todos los integrantes del elenco se ponen felices. Pero Florinda dará otra buena noticia, bueno, por lo menos buena para ella, porque para Chespirito no lo será. Y es que se acaba de comprometer con Enrique Segoviano, algo que obviamente no le gusta para nada a Roberto. Y a partir de aquí comenzamos a ver muchas escenas de capítulos anteriores, que por supuesto que ya analizamos, así que en este video nos iremos un poquito más rápido. Y estas escenas no es que solo sean refritos así nomás, sino que ahora con todo el contexto que nos han dado en este episodio, podremos entender mejor la forma en la que se está contando esta historia. Vemos al elenco llegando al hotel para las grabaciones de Acapulco, a Chespirito sintiéndose ignorado por su esposa debido a todo lo que implica ser madre, a Chespirito discutiendo con Enrique Segoviano, pero como les decía, ahora vemos algunas escenas extras que nos dan más contexto de la historia. Graciela baja a hablar con Margarita y una vez más ocurre un momento tenso entre ellas dos. Chespirito está echándose unos tragos con Ramón Valdés, y mientras todo esto ocurre, escuchamos un diálogo en el que Ramón Valdés menciona que el entrenador del equipo de los Tigres se lo van a llevar a entrenar a las Chivas. Ramón Valdés dice que esto sería una traición, así que no puede irse así nomás del equipo. Algo que de alguna forma es referencia a lo que haría al poco tiempo Carlos Villagrán, dejar el elenco que le dio fama. Y como dato curioso, Chespirito antes de irle a la América le fue a las Chivas, pero su cercanía con la televisora de la América, Televisa, poco a poco lo fue cambiando de bando. Horacio Gómez Bolaños interrumpe ese momento para decirle a Chespirito que Enrique Segoviano, por la molestia, ya va de regreso a México. Y pasamos a ver la escena que ya vimos en capítulos anteriores, en donde estos dos se hacen de palabras. María Antonieta de las Nieves está en su cuarto con su esposo Gabriel, pero lo más llamativo es que la vemos quejarse de todo lo que está ocurriendo dentro del elenco. Y desde que regresaron de la gira por Chile, algo cambió dentro de Roberto, dejando en claro que ellos saben exactamente por lo que hubo este cambio. Margarita habla con Chespirito una vez más de lo ocurrido, pero ella le demuestra que ella está libre y avienta su anillo de compromiso al mar, por lo que le pide a Roberto que aclare sus sentimientos y que tome una decisión. Más adelante Segoviano se entera que Margarita ya no se va a casar, por lo menos con él. Esto después de que vea que ya no trae consigo el anillo de compromiso que le acababa de dar. Y por obvias razones, esto es algo que deja totalmente devastado a Segoviano. Y es cuando pasamos a ver la que para mí es la mejor escena hasta ahora de toda la serie, y es la recreación de la escena final de la saga de episodios del Chavo del Ocho en Acapulco, por lo que Chespirito está dando las últimas indicaciones, y por fin comienza la grabación. Escuchamos la canción Buenas noches vecindad, canción escrita por Chespirito, y que en realidad es la canción que despide esta saga de episodios. Claro que la que se escucha en la serie es una grabación especialmente para ella.
Sin duda, una escena bastante bien recreada y muy emotiva. Para finalizar esta escena, vemos cómo se le acerca al Chavo del Ocho un perrito. Y es que este es un hecho real, y es que me encantó que lo pusieran y me sorprendió bastante que lo agregaran. Pues en la emisión original de este episodio sí aparece un perrito muy similar y se queda junto al Chavo. Pero lo que ocurre es que en esta saga de capítulos de Acapulco hubo algunas retransmisiones a finales de 1978 y 1979, en donde se cambiarían las escenas finales de los créditos, eliminando por completo al perrito. Por lo que quiere decir que hay una versión original con el perrito y otra donde ya lo quitaron. Y es que en internet la versión de estos capítulos más compartida es la de la retransmisión, por lo que muchas personas seguramente no sabían este dato peludo. Pero bueno, esta escena tan nostálgica queda atrás cuando vemos cómo Graciela se está desmoronando por dentro, ya que no es para menos, pues le están ocurriendo muchas cosas negativas a su relación, por lo que María Antonieta de las Nieves la abraza. Toda esta escena tan sentimental ocurre mientras escuchamos de fondo la canción Frente a Frente de Janet, que salió en 1981. Poco a poco cada uno de los integrantes del elenco guardan sus cosas para ir de regreso a México, en donde después de este viaje nada volverá a ser igual. Y más porque llegando a México, Chespirito deberá tomar una decisión. ¿Con quién se quedará? ¿Con Melón o con Sandía? Y así, vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas y con... Bueno, no, pero sí vuelve el perro. Finalizando así este penúltimo episodio de la serie. Y antes de que alguien diga, mi infancia quedó arruinada porque ya sé todo lo que pasó detrás de los capítulos de Acapulco, pues tranquilos, esto únicamente es una ficción que exagera algunas situaciones para hacerla más llamativa. Entonces solo nos queda disfrutarla y esperar el último capítulo, que sin duda nos dará muchísimo de qué hablar. Así que si no quieres perderte nada de este último capítulo, pues no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con tus amigos, además de activar la campanita para que no te pierdas el gran final de esta historia. La pregunta del video anterior fue, ¿cuál era el nombre del amigo imaginario del Chavo del Ocho? Y la respuesta tenía que ser Chente. No, ese Chente no. Ese sí, ese mero. La pregunta de este video es, ¿cuál de estos personajes, además del Chavo del Ocho, tuvo su propio capítulo especial en Acapulco en 1977? Si sabes la respuesta, ve corriendo a dejarla en los comentarios y quédate atento al próximo video para ver cuál era la respuesta correcta. Lo sospeché desde un principio. Este video llegó a su fin, pero ve a ver los demás videos que de seguro te dejarán así. Yo soy tu amigo Alex y te veo en el próximo video, por el mismo canal y a la misma hora.